Es necesario que la sociedad civil sea escéptica de lo que cree que sabe, y esté abierta al asombro de las cosas que van cambiando y de lo que va cambiando. Que esté dispuesta a reevaluar los supuestos y las percepciones. Esta frase, este pequeño parrafito, lo tomé de un escrito, un análisis que hizo el politólogo y científico social Andrei Gómez en uno de los análisis de la conflictividad colombiana, específicamente del proceso de paz total. Se preguntaba este pensador, este analista, sobre las razones del por qué la gente no cree en el proceso de paz total, en esa propuesta alternativa de la salida negociada al conflicto. En una sociedad como la nuestra, que lleva más de 200 años desde que es República de Colombia, sumida en una guerra que pareciera ser constante, salvo algunos muy cortos periodos de cesación de las actividades hostiles entre los bandos en disputa. La misma génesis de Colombia fue fruto de una guerra entre un Estado soberano, un Estado monárquico como España, y las intenciones independentistas de los ciudadanos criollos, que se juntaron en hordas de guerrilleros, de terroristas, ojos pistas de la percepción de los españoles. Para los españoles, Bolívar, Santander, Caldas, Córdoba, etcétera, etcétera, eran unos terroristas, unos guerrilleros, unos sediciosos. Y el resultado de esta conflictividad fue lo que hoy conocemos como la República de Colombia, que incluso desde sus orígenes ha estado, como les decía al principio, saltando entre valles y cimas con C y cimas con S, de procesos, periodos de guerra, procesos y periodos de paz. La guerra de los 1000 días, Frente Nacional, que sale como respuesta a ese periodo de la violencia, y en el siglo pasado, a finales de los años 80, comienzos de los 90, también como resultado de un proceso de negociación de la paz, empezada con el gobierno de Belisario Betancur, de Virgilio Barco, el mismo César Gaviria, dio como resultado que jóvenes de aquella época, año 90, año 91, decidieran que la única salida para ratificar esos acuerdos que se habían avanzado con el M-19, con el PRT, con la Quintiname, y ante la crisis de seguridad, de violencia que vivía Colombia en esa época, algo muy parecido a lo que está viviendo ahora, era reformar la Constitución anquilosada, vieja, caduca de 1886, y otorgarle ese poder preferente al pueblo, para que el pueblo, en su soberanía y en su sapiencia, dijera cómo debería ser la sociedad colombiana. Y a fe que lo lograron, lo hicieron, y tenemos la Constitución de 91. Desafortunadamente, casi 30 años después, esos mismos jóvenes están diciendo que no a la Constitución como lo era más adelante. Esta reflexión es la que nos mueve en este rearranque del periodo 2024, la temporada 2024, esta columna de la conversa de fin de semana. Quisiera dejarlos aquí con esta pequeña introducción para invitarlos a que no se desconecten, a que le empiecen a dar clic en sus redes sociales, a compartir, y que nos acompañen en estas reflexiones alrededor de averiguar o tratar de dejar las pautas para averiguar cuál es el quid de la paz social, de qué trata eso de la paz total, porque a muchos colombianos no les gusta, porque muchos colombianos quieren el retorno a la guerra, porque la mayoría de la sociedad que votó por la paz está tan quieta, está tan quedada. Sobre eso vamos a hacer unas pequeñas reflexiones y espero que ustedes nos acompañen. Agradecerles por estar aquí y bienvenidos a su espacio de análisis de lo local, lo regional, lo nacional, en esta su casa de análisis y opinión, perdón la redundancia, que se llama la conversa de fin de semana, a la cual les estoy dando la bienvenida. Vamos con la presentación oficial, con unos mensajes, y ya arrancamos en la conversa de fin de semana,
preguntándonos sobre cuál es el quid de la paz total. No se desconecten que ya arrancamos. Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina, oh Palestina libre. Libre Palestina, oh Palestina. Nada más colombiano que esa costumbre que tenemos ustedes, nosotros, la mayoría, de adherirnos o de rechazar inmediatamente sin mediar análisis, sin mediar consideración, sin mediar estudio a cualquier propuesta. Nos apuntamos o le sacamos el cuerpo de manera casi que inmediata a cualquier propuesta que tenga que ver con nuestras vidas cotidianas. Pero esa adhesión, es decir, que le jalemos o que no le jalemos, ese rechazo, también depende mucho de la empatía o antipatía que genere aquella persona que hace la propuesta, quien hace el planteamiento. Y normalmente esa antipatía o esa empatía, ese agrado o desagrado hacia esa persona que hace una propuesta depende de qué tan bien nos lo hayan vendido. No tanto la propuesta, sino la persona. En otros términos, en otras palabras, depende de qué tan buena prensa, qué tan buena imagen tenga frente a nuestros ojos. De eso se trata la política, palabras más, palabras menos. En cuanto a la propuesta de paz, hemos sido testigos, por lo menos los que ya ajustan más de 3 décadas, de varios intentos de salida negociada del conflicto interno de Colombia. Pero estas propuestas, independientemente de quién las haya hecho, han tenido las mismas dificultades que este nuevo intento de la propuesta de paz total. No nos vamos a ir muy atrás en la historia. En el siglo pasado, en la última parte del siglo pasado, siglo XX, uno de los intentos de procesos de paz encabezado por el expresidente Belisario Betancur, después con Virgilio Barco y con César Gaviria, dio como resultado, ni más ni menos, oigan ustedes y vean ustedes, la reforma constitucional de 1991 a través del proceso constituyente que arrancó en el año 90 y terminó con la constituyente de 1991. En esa época, guardadas las proporciones, guardado el contexto, más allá del proceso de paz que se estaba caminando ya antes, con el M-19, con el PRT, con el Quintín Lame, con el mismo ELN, algunos sectores del ELN,
El clima de inseguridad, ¿les suena parecido? ¿Les suena similar a lo que estamos viviendo ahora? Era casi el mismo. Estamos hablando de finales de los años 80, los primeros años 90. Dio como resultado para la sociedad colombiana refrendar ese acuerdo de paz que recién se había firmado con el M-19, con el PRT, con el Quintín-Lame, etc. Y el clima de inseguridad, de violencia que vivíamos, vimos la necesidad, vimos porque también hice parte de ese proceso, de reformar el marco jurídico que no nos permitía hacer los grandes cambios que algunos sectores de la sociedad requerían para dejar la guerra como método de hacer política, para abandonar la guerra como método de ejercer el poder, para decirle no a la guerra como una forma de apropiarse de las riquezas o mantener las riquezas. Jóvenes de esa época, miren ustedes, propusieron la séptima papeleta, propusieron el ejercicio de la constituyente, el poder soberano del pueblo, el poder constituyente del pueblo, y lo lograron. Desafortunadamente, casi 30 años después, más de 30 años, esos mismos jóvenes de aquella época que pedían no más a la guerra como manera de resolver los conflictos, como manera de vivir, para darle un cambio a la estructura, para que la gente tuviera las reformas necesarias para vivir bien, son los mismos que hoy día se oponen a que se mencione siquiera la palabra constituyente, a que se diga, se nombre, se ventile la idea de una salida alternativa al clima de guerra, de inseguridad, de violencia que estamos pidiendo en estos días, que estamos viviendo en estos días. En estas dos posiciones que encontramos el día de hoy, que se enfrentan a una nueva propuesta de paz, la propuesta de paz total que ganó las elecciones pasadas. Esa fue una de las banderas de la campaña del pacto histórico y que puso a Gustavo Petro y a Francia Márquez en la presidencia y vicepresidencia de Colombia respectivamente. Hoy en día no, inclusive desde el principio, cuando se estaban en campaña, ya había dos tendencias fuertes en la sociedad colombiana. Aquellas que apoyaban esta propuesta, que apoyábamos esta propuesta porque creíamos y creemos que la salida negociada siempre será mejor que el derramamiento de sangre, que el bombardeo, que las masacres, que las motosierras, que la ley del talión. Y otro importante sector de la sociedad que todavía piensa que aquí el que la hace la paga y que hay que acabar con el otro, que de pronto para nosotros nos signifique una amenaza a nuestra vida, a nuestra honra, a nuestros bienes. No es el diálogo, es el exterminio. Son esos dos extremos, imagínense ustedes. Y la propuesta de paz total desde el principio no tuvo buena prensa, lo que hablábamos ahora. Entonces no generó esa adhesión total. Y aquí tengan en cuenta esto que acabo de decir, la adhesión total es una cosa que no han tenido los procesos de paz que hemos vivido hasta ahora. Y ahorita verán por qué. Entonces, hay dos sectores de la sociedad, quienes apostamos por la salida negociada del conflicto y otro sector que aboga por la guerra como única manera de darle solución a las grandes conflictividades sociales que tiene el país y a los grandes medios de sostener el poder, de sostener la riqueza. Y desafortunadamente los medios de comunicación que pertenecen, desafortunadamente, permítanme la reiteración, a ese sector de la sociedad que no quiere la paz o que cree en una paz, la paz romana, la paz de las tumbas, pertenecen a este sector y nos están vendiendo una mala imagen de la paz total, y en su mensaje interno el mensaje entre líneas nos están diciendo una frase que para mí es
Otro más de los clichés de la sociedad colombiana que nos tiene como nos tiene, y es aquel cliché que dice que es mejor malo conocido que bueno por conocer. En este caso, haciendo la paráfrasis, haciendo la versión de la conversa de fin de semana, es mejor guerra conocida que paz incierta. Discúlpeme la exageración. Entonces, en ese orden de ideas, por eso en estos días la prensa, sobre todo la prensa capitalina, donde la guerra es solamente un eco, es una imagen, es una referencia, vemos noticias como esas que ustedes están viendo aquí en la pantalla. Unos sectores de la sociedad, sobre todo los militares, es decir, gente que ha vivido y vive de la guerra, haciendo protestas para que vuelvan los bombardeos. ¿Se acuerdan esos bombardeos donde murieron niños, niñas, nuestros niños, nuestras niñas? Están pidiendo eso otra vez, donde se atentaba contra la infraestructura, se atentaba contra la vida de los civiles. Eso están pidiendo otra vez. Y en esta otra imagen que ven ustedes, el papel que juega la prensa capitalina, desafortunadamente en manos extranjeras, aplaudiendo otro tipo de medidas como son un regreso a la época aquella que creíamos superada, de la motosierra, de los falsos positivos, de los hornos crematorios clandestinos, de los desaparecidos y de los 6.402 falsos positivos. Eso nos lo están vendiendo en los medios. Y de hecho ya hay unos de estos nuevos mandatarios que abogan por la paz, que se han tomado agremiaciones como la Asociación de Capitales y de Municipios, que están planteando esta otra salida, el regreso a la guerra, el regreso al horror. Vean ustedes esta toma, este pequeño videoclip para que nos demos la idea de qué estamos hablando. No se desconecten, ya regresamos. Un verdadero escándalo se ha armado en la ciudad de Sincelejo por la contratación de un frente de seguridad privado para patrullar las calles de la capital sucreña. Y no es para menos, pues estamos hablando de más de 100 hombres, exmiembros de la fuerza pública, quienes impondrán orden en los parques y otros sitios públicos. En ese sentido, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, advirtió que esta iniciativa, promovida por el alcalde Jair Acuña, nos devuelve a épocas superadas del paramilitarismo, precisamente en una región que conoce muy bien sobre este tema. Pero el alcalde se defendió y aseguró que está totalmente facultado por la ley para armar estos frentes de seguridad privados. Según él, es una articulación importante con la policía y la comunidad para mantener a Sincelejo como la ciudad más segura del país. Así que ya lo saben, mientras algunas personas aplauden la medida, otras temen que viejas historias se repitan. ¿Y usted qué opina? Los leemos en los comentarios. Gracias por seguir aquí en esta conversa de fin de semana. La pregunta que nos hacemos muchos, sobre todo quienes le apostamos a la salida negociada del conflicto y quienes creemos que efectivamente es necesario buscar otros mecanismos, otras estrategias, otras formas de negociar la paz, porque por lo que hemos visto hasta ahora, la forma en que se ha negociado hasta ahora, o como han negociado quienes han detentado el poder político administrativo de Colombia, no ha sido el correcto, no lo han hecho bien. Nos preguntamos, pero ¿por qué los medios de comunicación, por qué algunos mandatarios, por qué algunos opinadores, por qué algunos académicos, por qué esos muchachos que promovieron la papeleta, la séptima papeleta y la constituyente, el poder del pueblo, ahora nos dicen que la paz total no es viable, que una salida negociada al conflicto es un fracaso y que lo mejor es volver a la guerra? ¿Por qué? Nos preguntamos mucho. Yo creo que algunos de ustedes también se hacen esa pregunta ya en la intimidad de sus hogares. La respuesta, y este es el quid, creemos nosotros, de por qué la paz total está en el estado que está, merece dos reflexiones muy breves que queremos compartir con ustedes. La una,
pareciera ser que hay una nueva vieja amistad entre dos sectores que nosotros creíamos distintos. Voy a ser muy puntual. Las élites de derecha, ellas, que pues toda la vida han estado en el poder político, administrativo, es decir, la presidencia, el Congreso, las gobernaciones, las alcaldías, los consejos, las asambleas. Esas élites, que también son los poderosos de este país, es decir, esa minoría que posee casi la cuarta parte de las riquezas de este país, pareciera que terminaran hermanándose, pareciera que se tuvieran una asociación, una nueva mejor amistad con esos otros sectores armados que están en la ilegalidad, pero que tampoco creen ni quieren avanzar en el proceso de paz, en esta nueva versión de un acuerdo de paz que se llama Paz Total. Algunos y algunas creemos que no es coincidencia que cada que se va avanzando en la posibilidad de un acuerdo negociado a la guerra en Colombia, cada que vamos avanzando en la ruta de conocer la verdad de esas atrocidades que la guerra le ha ocasionado a nuestra sociedad, inmediatamente se arrecian los ataques a la sociedad civil, arrecian los atentados, arrecia la violencia y se incrementa la estrategia de terror mediático en la que se nos presenta a más no poder en televisión, prensa, radio, aquí en las redes, imágenes de una delincuencia desbordada, como les decía en la introducción, queriéndonos hacer creer a nosotros que alguna vez, no hace mucho tiempo, hubo un clima de paz, de armonía, de prosperidad, y que esto que estamos viviendo ahora es nuevo, es inédito, apenas ha aparecido. Cuando la verdad es que ustedes y nosotros sabemos que eso es lo que hemos vivido muchos de nosotros y nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y tatarabuelos de aquí para allá hace más de 200 años. Entonces, estas nuevas amistades entre quienes están con las armas y quienes están con el poder verdadero no le están haciendo un gran favor a esta propuesta de la paz total. Por el contrario, nos están diciendo, mire, eso no sirve para nada porque estamos en guerra. Y miren ustedes, paradójicamente dicen, y la única forma de salir de este estado de violencia, de este estado de guerra, es volver a la guerra del pasado. Una contradicción, una cosa traída de los cabellos. O sea, arreciemos la guerra para ver si logramos la paz. Y así lo han dicho muchos opinadores, muchos políticos. La mejor manera de lograr la paz es una guerra total. Y por eso lo que veían ustedes en el clip pasado, que lo mejor es arrasar con el enemigo, en este caso supuestamente los grupos armados, y como ustedes y muchos de quienes los rodean a ustedes, reeditando escenarios del pasado, no solamente a los que están en grupos armados, sino a aquellos que piensen de manera diferente a como piensan aquellos señores y señoras de la guerra. Eso ya lo hemos vivido y eso es lo que nos están ofreciendo nuevamente, lo veían ustedes ahora. Entonces, ese es un sector y hay otro sector fuerte que pareciera caer bajo el embrujo de este nuevo relato de terror que nos dice que para salir del terror hay que asustarnos más, que para salir de la violencia tenemos que volvernos más violentos, que para acabar con la muerte tenemos que apelar a la muerte otra vez, y que hemos asumido una posición demasiado pasiva. Y es esa gran mayoría de colombianos que mayoritariamente dimos el mandato de la paz a través de nuestro sufragio en las pasadas elecciones. Entonces ese es el escenario. Y en eso está la discusión de la paz total. Es decir, nos la han puesto y nos hemos dejado llevar a ese nuevo escenario. Es mejor guerra conocida que paz incierta. Es mejor lo malo que bueno por conocer.
Me parece que es atroz que la sociedad colombiana, ustedes y nosotros, nos vayamos de bruces a dejarnos poner contra la pared en una decisión, en un falso dilema. Volver a la guerra para acabar con la guerra o supuestamente dejarnos caer en la incertidumbre. Esa es una de las primeras reflexiones, pero nosotros creemos que aquí hay otras interpretaciones que todavía hacen falta, pero esas se las compartimos a ustedes después de este mensaje, de estos dos mensajes, y llegamos a la parte final de esta conversa del fin de semana del día de hoy, donde estamos reflexionando sobre cuál es el quid de la paz total. Por favor, sigan dando compartir, sigan pegados, conectados a la conversa de fin de semana. No nos desconectemos, ya regresamos. مخان اهلا وسهلا يا عسكر. Cause I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday I might. Bueno, ya estamos casi que terminando este rearranque de la conversa de fin de semana en esta temporada 2024. Antes de iniciar la parte final, quiero expresar mis agradecimientos a los backers y a las backers, a nuestros amigos de nuestra memoria colectiva nacional, Anita, Ruth, a mis amigas, las Marías, son varias Marías a las que hay que agradecerles, a los Carlos por acá del Cauca, a Maritza, a mi familia, porque han estado soportando durante este tiempo de crisis a la conversa de fin de semana. A ustedes y a quienes nos han preguntado que por qué no habíamos vuelto en la conversa. Muchas cosas, algún día de estos vamos a sacar un videito explicando qué fue lo que pasó en este interregno, pero por ahora agradecerles de todo corazón. Bueno, no olviden, sigan, estamos nuevamente activos en nuestras redes, esas que ustedes están viendo ya también en sus pantallas, y para que sigamos manteniendo esta conversa virtual que hemos tenido. Última parte del quid de la paz total. ¿Dónde está el quid? ¿Cuál es el quid de la paz total? Nosotros creemos que una de las rutas por las cuales se ha venido embolatando este mandato de las mayorías de Colombia, ese mandato que le dimos a este gobierno de gestionar la paz total, se debe a eso que yo les decía que al principio que le prestaran atención, y lo retomo, no importa, es que las propuestas en ese ser colombiano, nosotros no le pegamos a todo, o sea, cuando un colombiano, así no sea colombiano nacido acá, pero tiene tatarabuelos colombianos, ganan una vuelta o se gana un premio por allá, inmediatamente todos nos sentimos representados en él. Si hay un programa de concurso, todos nos pegamos al que supuestamente es más débil, al más bonito, al más alto, al más pequeñito, todos nos pegamos. Pero también todos tenemos un rechazo a ciertas propuestas.
Por ejemplo, la constituyente. Es increíble que en nuestro país la gente rechace ejercer el poder. Nos quejamos de los políticos porque no hacen nada o porque se ganan un poco de plata sin hacer nada, que atacan al ciudadano común, que no lo atienden. Y cuando nos dicen, bueno, pues efectivamente estamos de acuerdo, esos señores y esas señoras no sirven para nada, entonces encarguémonos nosotros, inmediatamente nos dejamos embolatar y decimos que eso no. Así somos. Pero la razón de por qué a ratos somos así es esa tendencia que tenemos, y no solamente los colombianos, la sociedad mundial globalizada de los últimos tiempos, en dejarnos guiar y orientar por los medios de comunicación masiva, incluyendo pues las redes sociales en estos últimos días. Y para el caso de la paz total, la mal llamada gran prensa colombiana ha sido una de las causantes de que esta propuesta tenga mala prensa, de que mucha gente le tenga tirria, le tenga antipatía, le caiga mal la propuesta de Petro. No por la propuesta en sí, es increíble que la gente no esté de acuerdo con la paz, pero ahorita vamos a ver que sí, sino que le han hecho coger aversión al presidente, odio. Han trasladado ese odio de unas pequeñas personas, de un pequeño grupo de personas, ese odio que sienten, lo han irradiado a un gran sector de la sociedad colombiana para decirle que no a la paz, otra vez. ¿Y en dónde juega la prensa para ir avanzando? Mire, la prensa se ha encargado de tergiversar la información. Bueno, eso lo han hecho antes y aquí en este espacio lo hemos venido mencionando reiterativamente. Mire, la paz total la han desdibujado, la han caricaturizado, la han denostado, la han vuelto trizas. Y entonces, sin siquiera haber empezado a desarrollarse, que es lo más triste, o sea, antes de arrancar ya le estaban diciendo que no servía. ¿Por qué? Pues porque la estaba proponiendo un tipo de izquierda, así de sencillo. Pero no hicieron y no están haciendo en este momento la crítica a los procesos de paz del pasado, ni a cómo esos procesos de paz no pudieron avanzar por culpa inclusive de los mismos promotores de ese proceso de paz, y me explico. La prensa nada dijo, nada explicó, los analistas, esos señores que contratan en los programas de por la mañana, en los programas de por la noche, en la televisión, en las redes, que al igual que este servidor tratan de entender la realidad que vivimos, no hemos sido capaces de explicarles a ustedes por qué en un país de Sudamérica las mayorías de las personas le dijeron que no a la paz. ¿Cómo así? Claro, no. La mayoría de los colombianos votaron que no a la paz en el proceso de Santos. Y, oh, sorpresa, el señor Santos es hoy uno de los críticos acérrimos del actual gobierno y de la actual propuesta de paz total, utilizando, óigame bien, el mismo error que él cometió, es decir, acusa a este gobierno de no soltarle la paz al pueblo, no dejar que más gente participe en la paz, cuando fue una de las fallas que tuvo su proceso. El señor Santos quiso apropiarse del proceso de paz, pero no fue capaz de enamorarnos a ustedes y a nosotros para que no hiciéramos eso que hiciéramos, y que fue un oso mundial, que fue votarle no a la paz, por ejemplo. La prensa tampoco, y apenas ahorita estamos mirando cómo el gobierno pasado, a pesar de que había un mandato constitucional de desarrollar el acuerdo de paz estable y duradero, el gobierno pasado no solo se pasó por la baja el mandato constitucional, sino que permitió, en aras de la buena fe, permitió que no se invirtieran los dineros que donadores internacionales, que nuestros impuestos y que plata que puso la gente para ese proceso de paz empezara a funcionar, para que se materializara ese acuerdo. Entonces no solo no hizo lo que por mandato constitucional le tocaba hacer, sino que no cuidó los recursos que estaban destinados para la paz. Y eso no lo estamos diciendo aquí en la conversa de fin de semana. Esa es una denuncia que incluso está haciendo el actual presidente de la República, Gustavo Petro. Pero quiero entregarle esa responsabilidad al mismo presidente en esta nota. No se desconecte.
Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Pues efectivamente el presidente de la República, Gustavo Petro, le solicitó al director nacional de Planeación, Alexander López, realizar una auditoría forense, esto para verificar posibles casos de corrupción con el manejo de los recursos del OCAD-Paz y a su vez con el Sistema General de Regalías. Tenemos un grave problema, porque el segundo punto del acuerdo de paz con las FARC, que era transformar el territorio, la plata se la llevaron a las zonas más ricas o se la robaron. Así de contundente fue el jefe de Estado Gustavo Petro al referirse al mal manejo de los recursos destinados para la paz en 2021, año en el que según el mandatario se aprobó el mayor número de proyectos de OCAD-Paz de su historia, la cual inició con la firma del acuerdo entre el gobierno y las extintas FARC. Desde Nariño, el presidente cuestionó que estos recursos tenían como propósito la realización de diferentes obras públicas, las cuales tienen poca o nula ejecución. ¿Cuál es el nivel de ejecución de esa interconexión eléctrica aprobada en el 2021? Señor jefe de planeación, el 1.4%. 1.4% de una obra y un proyecto que se aprobó en el año 2021. ¿Dónde está la plata? Razón por la cual el mandatario de los colombianos solicitó al director de Planeación contratar una auditoría forense para revisar los recursos no ejecutados del OCAD-Paz y del Sistema General de Regalías, que asegura el jefe de Estado entre 2014 y 2024 suman 68 billones de pesos entregados a municipios y departamentos. Están allí los dineros y los proyectos. Usted puede hacerle la veeduría más profunda posible para que en este gobierno no se pierda un peso ni del OCAD-Paz ni del Sistema General de Regalías. Esa es nuestra obligación. La verdad creo que es necesario que el gobierno nacional también asuma la corrección de ciertos errores que creemos nosotros desde acá de manera muy humilde ha cometido. Entre ellos, pues, esa es una posición muy del director de la Conversa. El nombramiento de los altos comisionados para la paz. Me parece que desde mi perspectiva, desde acá, de la región, a estos altos comisionados les falta carisma, les falta arranque, les falta fuerza para encargarse como es debido de una de las banderas del programa del Pacto Histórico, que es la paz. No se les ve esa energía, no se les ve esa entereza, no se les ve esa fuerza para defender la propuesta de la paz total. Y lo mismo algunos negociadores que desde mi muy humilde punto de vista tampoco deberían estar ahí, porque les falta también eso, les falta perrenque, les falta liderazgo, les falta carisma para convocarnos a ustedes y a nosotros a que arropemos la paz total. Eso habría que revisarlo, bueno, eso compete al presidente de la República, pero lo que a mí me parece que la sociedad, ustedes y nosotros deberíamos empezar a hacer, y esto es un llamado a la academia, sabemos que lo han hecho, hemos estado leyendo mucha información, pero hay que hacérselo conocer a la gente. Eso no se lo pedimos a los medios tradicionales, que nunca lo van a hacer. Están en la otra orilla, los que quieren la vuelta a la guerra. Y es tratar de entender que la guerra que vivimos en Colombia, o que hemos vivido por lo menos desde los años 60 del siglo pasado, y la que estamos viviendo actual, no se va a acabar si no cambiamos el chip de la sociedad colombiana. ¿Y cuál es ese chip? En mi humilde opinión, es el chip de la contracultura narcotraficante que vive Colombia, que tenemos enquistada en nuestra sociedad. Estudiosos de la economía así lo han develado, han dicho que de no ser por los dineros de la ilegalidad, la economía colombiana desde los años 90 hubiera entrado en default, hubiéramos sido de verdad un estado inviable. Y la verdad, y eso merece otro análisis, vamos a tratar de conseguir un economista para tratar de entender esto. No es posible, a la ecuación de la economía, de la macroeconomía nacional, le falta, o no nos han dicho cuál es
una variable que está ahí, está oculta, pero a la cual nosotros nos da pena, nos da vergüenza y así tiene que ser mencionarla, que es el gran peso que tienen los dineros de la ilegalidad para sostener la economía colombiana. Y en tanto en los territorios la contracultura traqueta siga mandando, en tanto en los territorios la única salida a la pobreza sea la ilegalidad, bien sea en el narcotráfico, en la minería ilegal, en la trata de personas, mientras no cambiemos el chip, la cultura traqueta, y mientras la ilegalidad sea el sustento de la economía de nuestros territorios, creo que es muy difícil que empecemos a hablar de paz. Pero para hacer eso sí tenemos que hacer ponernos la mano en el considere, no la mano fuerte de Uribe, sino una mano acá en el corazón de todos nosotros, y detenernos y plantear el debate donde tiene que estar, que creo que es lo que no hemos hecho en los últimos 60 años. Es mi humilde opinión, los dejo para que ustedes opinen, contrasten, de pronto también rechacen, pero es un elemento más que nosotros desde acá, desde la conversa de fin de semana, siempre hemos tratado de hacer, pues, desde nuestras muchas precariedades. Por hoy no es más, los dejo ahí y qué bueno tenerlos aquí otra vez, qué bueno tenernos otra vez. Invitarlos a que se comuniquen con nosotros, nos den sus quejas, peticiones, reclamos, sus pareceres. De eso se trata, para que nos sigamos retroalimentando. Cuídense mucho y nos vemos, aspiro, dentro de 8 días en otra conversa de fin de semana. Chao, chao.